Repasemos un poco lo que venimos conversando. Antes de realizar un experimento, el resultado es desconocido. Cuando conocemos los parámetros, podemos calcular la probabilidad de que ocurra cada uno de los resultados posibles del experimento con todo lo que aprendimos en los primeros 8 capítulos. Ahora el paradigma se invierte. Realizamos el experimento, por lo que el resultado pasa a ser conocido, y lo que nos interesa conocer es cuán verosímil es que un determinado parámetro haya generado ese dato. Veamos dos ejemplos. Supongamos que tenemos dos monedas que a la vista parecen idénticas, pero una tiene probabilidad 3 cuartos de salir cara y la otra es equilibrada. Sin prestar demasiada atención voy a agarrar una moneda y me gustaría saber cuál agarré. ¿Será la cargada? Lo que se me ocurre es comenzar a tirarla para poder decidir, para esa moneda, cuánto vale la probabilidad de cara. De alguna forma, lo que estoy tratando de hacer es estimar un parámetro, ¿no? Porque no sé cuánto vale la probabilidad de cara para esa moneda. Ahora, lo que sí sé es que o vale 3 cuartos o vale un medio. Bueno, empiezo. Tiro la moneda dos veces y resulta que ambas veces sale cara. ¿Cómo decido ahora? Voy a decidir el valor de mi estimación de la siguiente forma. Si lo que observé en mis dos tiros era más probable que ocurra con la moneda cargada, mi estimación será que P debe ser 3 cuartos. Pero si es más probable que ocurra con la moneda equilibrada, mi estimación para P será un medio. La función de verosimilitud me dice la probabilidad de observar la muestra en función del parámetro desconocido. Entonces, para este caso, si elegí la moneda equilibrada, resulta que mi verosimilitud, o sea, L evaluada en la muestra y un medio, es igual a un medio por un medio y eso da un cuarto, porque salió dos veces cara. Ahora, si hubiese elegido la otra moneda, mi función de verosimilitud sería L de x 3 cuartos, eso me da 3 cuartos por 3 cuartos y es 9/16. ¿Cuál de las dos monedas dirías que estamos utilizando? Y yo diría que la moneda cargada, porque la probabilidad de haber observado lo que observé es mayor. La propuesta del método de máxima verosimilitud es elegir el parámetro que maximiza la probabilidad de los valores observados. Veamos otro ejemplo, porque por ahí si la variable es continua no parece tan evidente la cosa. Supongamos que tenemos dos máquinas que producen varillas de metal. La longitud de las varillas es una variable aleatoria con distribución normal de media 45 y varianza 3 para la máquina 1 y media 40 y varianza 2,9 para la máquina 2. Vamos a tomar tres varillas de la misma máquina y las medimos. Y resulta que miden 44,2, 45,3 y 48,9. ¿Podríamos estimar a partir de esta muestra de qué máquina provienen? Hagamos lo mismo que antes. Evaluemos la función de verosimilitud para cada máquina en función de la muestra observada. Entonces, si elegí la máquina 1, mi verosimilitud evaluada en x, 45 y 3 va a ser la productoria de las densidades marginales para cada muestra aleatoria. Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Por lo tanto, me queda el producto de las densidades de las tres normales evaluadas en cada uno de los valores observados en la muestra. Ahora, si elegimos la máquina 2, hacemos lo mismo, solo que ahora los parámetros a utilizar serán 40 y 2,9. Reemplazamos en las densidades normales y resulta en la siguiente cuenta. Si resolvemos estas cuentas bastante larguitas, nos da que la verosimilitud es máxima con los parámetros de la máquina 1, por lo que decidimos que estos serán mis estimaciones, tanto para mu como para sigma cuadrado. Ahora sí nos vamos a poner más formales y vamos a definir un método para construir estimadores. Se llama método de máxima verosimilitud. Vamos a aprender ahora el método de máxima verosimilitud. Este es un método que sirve para construir estimadores puntuales de parámetros desconocidos. Y se basa en que en los experimentos aleatorios los resultados observados deben tener alta probabilidad de ocurrir. La definición dice que vamos a decir que tita sombrero de x es un estimador de máxima verosimilitud de tita
si se cumple que tita sombrero es el valor de tita que maximiza la probabilidad conjunta evaluada en la muestra observada. Esto significa que el valor estimado de tita va a ser el valor que maximice la probabilidad de haber observado lo que observé en mi muestra obtenida. Dicho de otra manera, buscamos el valor de tita que hace que la función de verosimilitud L de tita sea máxima. La idea de base es muy simple y lleva a estimadores con funciones intuitivamente deducibles en la mayoría de los casos, y además provee estimadores con características óptimas. Como un estimador es una función de la muestra aleatoria, entonces un estimador también va a ser una variable aleatoria. ¿Y en qué consiste el método? A partir de la función de verosimilitud, vamos a buscar el valor de tita que maximiza dicha función. Y luego, tita sombrero va a ser esa función evaluada en el vector aleatorio, en la muestra aleatoria. Si además titón es un subconjunto abierto, de manera que el soporte de f de x no depende de tita, que eso es lo que ocurre con familias regulares, como la función logaritmo es monótona creciente, maximizar f va a ser lo mismo que maximizar el logaritmo de f. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud deberá verificar que la derivada con respecto a tita del logaritmo de L de tita va a ser igual a 0. Veamos muchos ejemplos para entender cómo funciona. El primero dice así: hallar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro P de una población con distribución de Bernoulli basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Y es el mismo ejemplo del dado con el que habíamos terminado en el capítulo anterior. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que x1, xn son independientes e idénticamente distribuidas Bernoulli de parámetro P. Por lo tanto, ¿quién es f de p en xi? Y bueno, vimos que era p a la xi por 1 menos p a la 1 menos xi. Para p en el intervalo 0, 1 y xi que puede valer o 0 o 1. Entonces mi función conjunta, ¿quién va a ser? Va a ser el producto de las funciones marginales, o sea, el producto de i igual a 1 hasta n de p a la xi por 1 menos p a la 1 menos xi. Y los xi siempre van a valer o 0 o 1 porque provienen de una distribución de Bernoulli. ¿Qué sería mi función de verosimilitud en este caso? Pensemos bien la definición. La función de verosimilitud contempla que los xi ya son números y ahora esto es solo una función de p. L de p va a ser p a la sumatoria de los xi, acordate que esto ahora va a ser un número, por 1 menos p a la n menos sumatoria de los xi. Como esta es una función de p, solo tengo que indicar para qué valores de p se cumple. Esto es para p perteneciente al intervalo 0, 1. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar a p tal que mi función L de p sea máxima. Como p pertenece a un intervalo continuo, tengo que maximizar en p. Lo que tengo que hacer, o sea, lo que aprendimos, es que una forma sería derivar la función e igualarla a 0 y luego despejar p. Ahora, derivar un producto es mucho más difícil que derivar una suma. Entonces, la propuesta es la que hablamos recién. Como el logaritmo es una función creciente, buscar el valor de p que maximiza L de p es equivalente a buscar el valor de p que maximiza el logaritmo de L de p. Entonces es más fácil primero aplicar logaritmo. ¿Cómo nos queda? El logaritmo de L de p nos queda la suma de los nxi por logaritmo de p más n menos la suma de los xi por el logaritmo de 1 menos p. Y derivar esto es bastante simple. Lo derivamos en función de p, por lo tanto nos queda la sumatoria de los nxi sobre p más n menos la sumatoria de los xi sobre 1 menos p por la derivada de 1 menos p, que es menos 1, por lo tanto termina quedando menos. Y esto lo igualo a 0 y despejo p. Cuando despejo p, fíjate que resulta que el valor de p en el cual esta función tiene un extremo es la suma de los xi dividido n. Si derivamos nuevamente, verificamos que ese extremo
consiste en un máximo. Por lo tanto, encontramos ese valor de P que maximiza la función L de P. Así que el estimador de máxima verosimilitud resulta de evaluar esta función en las variables aleatorias de la muestra. P sombrero nos queda 1 sobre n por la suma de las xy. Y este es el estimador de máxima verosimilitud para P. Y es una variable aleatoria. ¿Te acordás que habíamos pensado cuando tiramos el dado? Dijimos, uy, ya tiraste el dado, querías estimar la probabilidad de que salga el 1 y habíamos propuesto que contemos la cantidad de veces que sale el 1 y dividimos por n. Y fíjate que el estimador de máxima verosimilitud nos dio exactamente eso. Las xy, ¿quiénes son? Son ceros y unos. Por lo tanto, cuando sumo las nxy, lo que estoy contando es la cantidad de éxitos y estoy dividiendo por n. Esto lo puedo ver de esa forma. Lo puedo ver como una frecuencia relativa y también lo puedo ver como un promedio. Otra cosa que también tiene sentido, porque el parámetro P de una Bernoulli es su esperanza, y fíjate que la estimación de la esperanza la estamos haciendo con el promedio de las variables. Todas esas cosas son conclusiones interesantes que se pueden sacar a partir de este ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo 2. Nuestro ejemplo 2 es la uniforme, siempre vamos a ir con los mismos 3. Entonces vamos a querer buscar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro θ de una población con distribución uniforme 0 θ basada en una muestra aleatoria de tamaño n. Siempre arrancamos igual, tenemos nuestra muestra aleatoria, o sea x1, xn, variables y de uniforme 0 θ. La función marginal para cada xy es 1 sobre θ para xy entre 0 y θ. Por lo tanto, la función conjunta nos queda el producto de las funciones marginales, esto es 1 sobre θ a la n por la productoria de las indicadoras de las xy entre 0 y θ. Y θ siempre tiene que ser mayor que 0. Fíjate que esto ya lo trabajamos en el video anterior. Habíamos visto que esta productoria de indicadoras era equivalente a decir que para que todas estas indicadoras valgan 1, debía ocurrir que el máximo de las xy tenía que ser menor que θ y el mínimo mayor que 0. Por lo tanto, cuando pensamos a L de θ, esto es pensar como función de θ, la indicadora que solo corresponde a las x ya no tienen valor, pero la indicadora que tiene a θ sí tengo que dejarla. Nos queda entonces 1 sobre θ a la n por la indicadora del máximo de las xy menor que θ. Recordá nuevamente, n es un número y el máximo de las xy también es un número, ¿sí? La única variable acá es θ. Y acá nos damos cuenta que no podemos aplicar el logaritmo como antes. No le puedo aplicar el logaritmo a la indicadora porque vale 0 o 1. Tengo que buscar el máximo de esta función de la forma más tradicional. Sí, graficamos. Vamos a graficar esta función L de θ en función de θ. Entonces, si graficamos esta función, escribamos de vuelta, es 1 sobre θ a la n para θ mayor que el máximo de las xy y 0 en otros casos. Entonces, si θ es más chico que el máximo de los xy, esta función L de θ va a valer 0, siempre va a ser mayor que 0. En exactamente el máximo de las xy, va a valer 1 sobre el máximo de las xy a la n, y a medida que θ aumenta, 1 sobre θ a la n para n fijo disminuye, es una función decreciente. Entonces, ¿cómo se busca el máximo tradicionalmente? Y miro fuerte el dibujo y digo, uy, ahí está el máximo, lo encontré. ¿Dónde está el máximo de L de θ? Bueno, el máximo de L de θ se cumple en elegir el máximo de las xy. Por lo tanto, mi estimador de máxima verosimilitud θ sombrero va a ser la variable aleatoria máximo entre x1 y xn. Esto es lo que hacemos cuando las familias no son regulares. Graficamos y encontramos el máximo. Vamos con uno más, siempre los mismos 3. El tercero dice hallar el estimador de máxima verosimilitud
del parámetro tita de una población con distribución Pareto 2 tita basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Tenemos x1, xn, independientes e idénticamente distribuidas, Pareto 2 tita. ¿Por qué? Bueno, porque una muestra aleatoria significaba exactamente eso. Las funciones marginales ya las trabajamos, eran tita por 2 a la tita sobre x a la tita más 1 con la indicadora de xi mayor a 2 y siempre para tita mayor a 2. Ahora, a f, la función conjunta, que es el producto de las marginales, la podemos ver como tita a la n por 2 a la n tita por el producto de las xi a la menos tita más 1. Cuidado, me recomí el menos. Qué desastre. Bueno, ahí va un menos en el exponente, ¿eh? No te olvides, cuidado. Me recomí ese menos. Bien, seguimos. Esto por la productoria de las indicadoras. Ahí me comí una indicadora también. Genial, este renglón es un desastre. ¿Cómo sería L de tita? Tengo que pensar esta función en función de tita. Me queda tita a la n por 2 a la n tita por la productoria de los xi, que va a ser un número, a la menos tita más 1. No te olvides que me falta un signo, ¿eh? Más fácil que, bueno, ahora quiero derivar e igualar a 0. Acá tengo un triple producto, horrible. Apliquemos el logaritmo primero. De vuelta podemos aplicar el logaritmo sin ningún problema. ¿Cómo nos queda el logaritmo de L de tita? Nos queda n por el logaritmo de tita más n tita por el logaritmo de 2 menos tita más 1 por la sumatoria de los logaritmos de las xi. Que no te preocupes porque sigue siendo un número. Y ahora sí derivamos en función de quién. Derivamos en función de tita. Esta cuenta es súper fácil. Si derivo en función de tita me queda n sobre tita más n por logaritmo de 2 menos la suma de los logaritmos de xi, porque es la constante que multiplica tita. Lo que tengo que hacer ahora es igualar a 0 y despejar tita, que también es muy muy simple. Pero hagámoslo en 2 pasos, así nos queda algo más bonito. Paso sumando la suma de los logaritmos de las xi, y n veces logaritmo de 2 lo podría escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n logaritmo de 2. ¿Son equivalentes? ¿Para qué hice esto? Y bueno, porque junto acá las sumas y esto resulta en la suma directamente del logaritmo de xi sobre 2. Por lo tanto, tita sombrero, el estimador de máxima verosimilitud para tita, resulta en n sobre la suma desde i igual a 1 hasta n de los logaritmos de las variables xi sobre 2. Nuevamente, mi estimador es una variable aleatoria. Fui medio rapidito. Espero que se haya entendido. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos con el método de máxima verosimilitud fue encontrar estimadores para los parámetros desconocidos. Estos estimadores son variables aleatorias. Ahora, una vez que tenemos la realización de la muestra, es decir, los valores observados xi chiquitos, lo que vamos a hacer es evaluar el estimador en los valores observados, obteniendo así lo que se llama una estimación puntual del parámetro desconocido. Es súper importante entender bien que una cosa es el estimador, que es la variable aleatoria, y otra cosa es la estimación basada en la muestra de valores observados, lo cual va a ser un número. Muchas veces lo que voy a buscar estimar no es un parámetro desconocido, sino una función de dicho parámetro, como lo es, por ejemplo, una probabilidad. Para los casos en los que queremos un estimador para una función del parámetro desconocido, vamos a usar el siguiente principio, que se llama principio de invariancia. Y dice así: supongamos que lambda es una función q de tita y es una función biunívoca de tita. Si tita sombrero es el estimador de máxima verosimilitud de tita, entonces lambda sombrero, que simplemente es aplicar la misma función pero ahora a tita sombrero, va a ser el estimador de máxima verosimilitud de lambda. Veamos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria con distribución de Pareto de parámetros 2 y tita, para tita mayor a 2,
hallar el estimador de máxima verosimilitud de lambda igual a la probabilidad de x mayor a 3, basado en una muestra aleatoria de tamaño n de una población con la misma distribución que x. Como x tiene distribución de Pareto, sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que 3 es igual a 2/3 a la tita. ¿De dónde sale esto? Bueno, de la tabla de supervivencia que tenemos ya muy conocida, o hacemos la cuenta. Esta es una integral que se puede hacer fácil. Y fíjate que esta probabilidad es una función de tita. ¿Qué nos dice el principio de invariancia? Que si tenemos lambda, que en este caso es la probabilidad de x mayor a 3, que es igual a 2/3 a la tita, o sea, una función de tita, entonces lambda sombrero va a ser 2/3 a la tita sombrero. O sea, donde decía tita, ponemos tita sombrero. Esto, como ya calculamos el estimador de máxima verosimilitud de tita, directamente reemplazamos y nos queda 2/3 elevado a la n sobre la suma de los logaritmos de x y grandes sobre 2. Y este va a ser el estimador de máxima verosimilitud para lambda. Simplemente es eso, donde estaba tita, enchufás tita sombrero. En inglés se llama método de plug-in, por eso podemos decir enchufar. Y ahora solo faltaría que me den las observaciones x y para encontrar una estimación puntual de lambda. Uno de los grandes problemas de la estadística es construir estimadores razonables para el parámetro desconocido tita. Vamos a buscar entre ellos ciertas propiedades deseables para la estimación. Lo que vamos a ver ahora es la bondad de los estimadores. Entonces, si tenemos x1, xn, independientes e idénticamente distribuidas con distribución f sub tita de x para tita en titón, una muestra aleatoria, si estimamos tita por tita sombrero, el riesgo de estimar a tita con tita sombrero la vamos a medir con el error cuadrático medio. Por lo tanto, la función de riesgo de estimar tita con tita sombrero va a ser el error cuadrático medio de tita sombrero, que ya lo estudiamos cuando vimos predicción, y este se calcula como la esperanza de tita menos tita sombrero al cuadrado. Habíamos visto que esta era una medida de distancia. Vamos a decir que un estimador óptimo para tita será tita sombrero estrella, que cumpla con que el error cuadrático medio de tita sombrero estrella va a ser menor o igual que el error cuadrático medio para cualquier otro tita sombrero. Tita sombrero estrella será un estimador óptimo para tita. Vamos a decir que un estimador es insesgado para tita si la esperanza del estimador es igual al parámetro que está queriendo estimar para todo tita en titón. En caso contrario, vamos a decir que el estimador es sesgado y definimos su sesgo como b de tita sombrero, que es igual a la esperanza de tita sombrero menos tita, o sea, cuánto se aleja de lo que debería valer la esperanza. Esta propiedad de insesgadez va a ser una propiedad deseable para los estimadores que creamos, el hecho de que sean insesgados. Y al momento de elegir entre distintos estimadores de un mismo parámetro, vamos a elegir el que tenga menor error cuadrático medio. Fíjate que dado un estimador de tita, se tiene que el error cuadrático medio, si desarrollamos la cuenta, se puede expresar como la varianza de tita sombrero más el sesgo de tita sombrero al cuadrado. Y si b vale 0, o sea, si el sesgo vale 0, o sea que es insesgado, entonces el error cuadrático medio va a coincidir con la varianza del estimador. ¿Te parece que calculemos todo para nuestros 3 ejemplos? Dale, vamos a ver qué pasa con el primer caso, que era cuando teníamos la muestra aleatoria de la población Bernoulli-P. Habíamos encontrado que nuestro estimador de máxima verosimilitud P sombrero era el promedio de nuestras n variables aleatorias.
Entonces lo que me voy a preguntar ahora es, ¿P sombrero es un estimador insesgado para P? Bueno, es simple, la verdad, responder esto, porque lo único que tenemos que hacer es calcular la esperanza. Entonces, la esperanza de P sombrero es la esperanza del promedio de mis variables aleatorias. Si habremos hecho esta cuenta una y otra vez. Ahora vamos a usar linealidad de la esperanza. Esto es 1 sobre n por la suma de las esperanzas de las xy. Y como son idénticamente distribuidas, las esperanzas de todas vale P. Esta suma es n por p, simplificando n, nos queda que esta esperanza vale p para cualquier valor de p que pueda tomar valores entre 0 y 1. Por lo tanto, P sombrero es un estimador insesgado para p. Ahora, se te podrían ocurrir perfectamente otros estimadores y lo que podés hacer es verificar cuál es mejor calculando el error cuadrático medio. Veamos cómo hacer esta cuenta para nuestro ejemplo 2. ¿Cuál era el ejemplo 2? Cuando teníamos una muestra aleatoria de una población uniforme 0 tita. Habíamos visto que tita sombrero era el máximo de las xy. Para analizar si tita sombrero es insesgado para tita, lo que necesitamos es la distribución de tita sombrero, porque acá no vamos a poder calcular la esperanza de tita sombrero usando propiedades como antes. ¿Y ahora qué vamos a usar? Y vamos a usar el capítulo 4. Lo vamos a usar todo el tiempo en estadística. Bueno, vamos a usar todo el tiempo todo. Fíjate que ya usamos el 3, ya usamos el 5, ahora se viene el 4. Yo quiero la distribución de tita sombrero, que es el máximo entre n variables aleatorias y d. Bueno, arranquemos. ¿Cómo calculamos una distribución? Y bueno, siempre arrancamos buscando la función de distribución. Siempre eventos equivalentes. La función de distribución de tita sombrero en t es la probabilidad de que tita sombrero sea menor o igual a t. ¿Pero quién es tita sombrero? Bueno, tita sombrero es el máximo de las xy. Si el máximo de las xy es menor o igual a t, eso significa que todas las xy son menores o iguales a t. O sea, esto es equivalente a que x1 sea menor o igual a t y x2 sea menor o igual a t hasta xn menor o igual a t. Ahora, como estamos trabajando con una muestra aleatoria, todas estas variables son independientes. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades y cada una de estas probabilidades no son nada más ni nada menos que la función de distribución de x evaluada en t. ¿Cómo nos queda nuestra función de distribución de tita sombrero? Nos va a quedar 0 si t es menor a 0. Nos va a quedar el producto de las funciones de distribución evaluadas en t, que son t sobre n cuando t está entre 0 y tita, y eso nos va a quedar, t sobre tita cuando t está entre 0 y tita es la función de distribución de la uniforme 0 tita, y eso a la n porque la multipliqué n veces. Y va a valer 1 si t es mayor o igual a 0. Es una transformación muy fácil. Por lo tanto, la función de densidad de tita sombrero es la derivada de la función de distribución en función de t, que resulta en n por t sobre tita a la n menos 1, por la derivada de lo de dentro, 1 sobre tita, con la indicadora de t entre 0 y tita. Y ahora sí, podemos calcular la esperanza por definición. La esperanza de tita sombrero es la integral entre 0 y tita de t por la función de densidad, que es n sobre tita a la n por t a la n menos 1 diferencial t. Resolvemos la integral paso por paso y esto resulta en que la esperanza de tita sombrero me da n sobre n más 1 por tita. Acordate que para que sea insesgado me tenía que dar tita y esto no dio tita, me dio tita multiplicado por un número que depende de n. O sea, no me dio insesgado. Pero fíjate qué pasa. N, ¿quién era? N es el tamaño de mi muestra aleatoria. Entonces, a medida de que mi muestra aleatoria sea cada vez más grande, o sea, cuando n tiende a infinito, este valor efectivamente tiende a tita. Vamos a decir que un estimador es asintóticamente insesgado si el límite para n tendiendo a infinito de la esperanza de tita sombrero vale tita para todo tita en titón. Entonces, en este caso, tita sombrero
es un estimador asintóticamente insesgado para tita. Y eso va a resultar igual de bueno para nosotros que si fuera insesgado originalmente. Se vuelven cada vez más larguitos los ejercicios y sí, no es todo tan fácil, pero por eso estudiamos tanto de probabilidades, para poder resolver todos estos ejercicios. Vamos con el 3, que por supuesto es un poquito más difícil. Tenemos una muestra aleatoria de una población con distribución de Pareto 2 tita. Y habíamos visto que tita sombrero es n sobre la suma de los logaritmos de los xy sobre 2. Cada vez parece que nos la complican un cachito más. Para ver si esto es insesgado, debemos calcular la esperanza de tita sombrero. Pero sin desarrollar un poquitito antes es un poco difícil hacer esa cuenta. Así que te propongo esto. Voy a llamar t al logaritmo de x sobre 2. Recordemos que la función de densidad de la Pareto es 2 por tita al cuadrado por x a la menos tita más 1, estoy bárbara con los signos, por la indicadora de x mayor a 2 para tita mayor a 2. Entonces, ¿cuál será la función de distribución de t? La función de distribución de t es la probabilidad de que t sea menor o igual a t chiquita, es la probabilidad de que el logaritmo de x sobre 2 sea menor o igual a t. Fíjate que si x es mayor que 2, como t es el logaritmo de x sobre 2, t siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, si t es menor que 0, esta función vale 0. Y si t es mayor a 0, despejo y me queda que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2e a la t. Desarrollemos esta probabilidad. Para x mayor a 2, la probabilidad de que x sea menor a 2e a la t, por la supervivencia de Pareto, esto da 1 menos 2 dividido 2e a la t, todo a la tita. Entonces se me simplifican los dos y la función de distribución de t resulta en 1 menos e a la menos tita t por la indicadora de t mayor a 0. Por lo tanto, vemos claramente que esta transformación me devolvió una exponencial de parámetro tita. Ahora, si defino ahí como la suma desde igual a 1 hasta n de los logaritmos de las x sobre 2, o sea, de las t sub i, entonces i es una gama n tita. Por lo tanto, a tita sombrero lo puedo escribir como n sobre i, donde i es una gama, y ahora sí puedo calcular de forma fácil la esperanza, porque este tipo de cuentas las hicimos muchas veces en la guía 3, por eso es que hinchamos en la 3 con estas cuentas. La esperanza de tita sombrero es la esperanza de n sobre i, es la esperanza de una función de variable aleatoria. Por definición es la integral de menos a más infinito de esa función n sobre i chiquita por la densidad de i diferencial i. Sacamos la n afuera, nos queda la integral entre 0 e infinito de 1 sobre i por tita a la n sobre n menos 1 factorial por i a la n menos 1 por e a la menos tita i diferencial i. Sacando afuera todo lo que me molesta, quiero dejar adentro lo que corresponde a una densidad de una gama, de manera que la integral resulte en 1 y la cuenta me dé n sobre n menos 1 tita. Nuevamente, como en el caso de recién, vemos que tita sombrero no es insesgado para tita, pero si n tiende a infinito, n sobre n menos 1 tiende a 1, por lo tanto todo esto tiende a tita. Así que nuevamente el método de máxima verosimilitud nos entregó un estimador asintóticamente insesgado. Otra propiedad deseable para un estimador es que cuando n es grande, la sucesión tita sombrero n se aproxime en algún sentido al valor que queremos estimar. Para precisar estas ideas vamos a introducir el concepto de consistencia. Dada una sucesión de estimadores de tita sombrero sub n de tita, decimos que t igual a tita sombrero es débilmente consistente si para todo epsilon mayor que 0 la probabilidad de que tita
se aleje de t en más de un epsilon sea cero tienda a cero cuando n tiende a infinito. O sea, lo mínimo que puede pedirse un estimador es que se aproxime al verdadero valor del parámetro a medida que el tamaño de muestra aumenta. No vamos a calcular esta probabilidad cada vez, vamos a usar este teorema, que dice que si tenemos una sucesión de estimadores tita sombrero n, estimadores de tita, de manera que la varianza de tita sombrero tiende a cero y la esperanza de tita sombrero tiende a tita, entonces tita sombrero n va a ser debidamente consistente. Y vamos a demostrar esto usando Markov. Así ves que se cumple y después lo usas directamente. Markov, acordate que decía que la probabilidad del módulo x mayor o igual a t la podíamos acotar por la esperanza de h de x dividido h de t, siempre y cuando h tuviera un montón de propiedades que vimos en la definición en la guía 3. Si tomamos h de y como y cuadrado, x como tita sombrero menos tita y epsilon como t, reemplazando en la definición de recién, podemos ver que la probabilidad de tita sombrero menos tita en valor absoluto mayor a epsilon es menor o igual que la esperanza de tita sombrero menos tita cuadrado dividido epsilon al cuadrado. Fíjate quién me quedó en el numerador. En el numerador me quedó el error cuadrático medio, que habíamos visto que lo podíamos desarrollar como la varianza más el sesgo al cuadrado. Entonces me queda la varianza de tita sombrero más la esperanza de tita sombrero menos tita, todo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Y por la definición estamos suponiendo que la varianza tiende a cero y la esperanza tiende a tita. Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, toda esta probabilidad tiende a cero. Cada vez que tengamos un estimador, vamos a poder calcularle su esperanza y su varianza, y si vemos que se cumplen estas condiciones, vamos a poder decir que es consistente. La consistencia en media cuadrática que se va a dar cuando el límite para n tendiendo a infinito del error cuadrático medio de tita sombrero sea cero para todo tita en titón. Como ya lo vimos en estos ejemplos mismos, una vez encontrados los estimadores vamos a querer conocer su distribución, tal como lo necesitamos en los ejemplos 2 y 3 de recién. Muchas veces la vamos a poder encontrar con todo lo que aprendimos en la guía 4. Y muchas veces vamos a aproximarla usando el teorema central del límite, o sea, todo lo que aprendimos en la guía 8. Te voy a dar una definición más para poder encontrar distribuciones asintóticas de una forma a veces más sencilla. Vamos a definir estimadores asintóticamente normales. ¿Se dice que tita sombrero n es una sucesión de estimadores asintóticamente normales? Sí. La raíz cuadrada de n por tita sombrero menos q de tita converge en distribución a una normal con media cero y varianza q' de tita al cuadrado dividido la función y de tita. Antes de seguir explicándote, recordemos que cuando decimos que converge en distribución, lo que estamos queriendo decir es que si calculamos la función de distribución de toda esa variable, que es función de n, y hacemos tender n a infinito, la distribución resultante es una normal, así como lo vimos en el caso del capítulo 8 con el teorema central del límite. Volvamos a la definición. ¿Quién es esa y de tita? Cosa nueva que acaba de aparecer. Y de tita se llama número de información de Fisher. Es una cota de la varianza y se calcula como y de tita igual a la esperanza de la derivada con respecto a tita del logaritmo de la función marginal evaluada en la variable aleatoria x todo al cuadrado. Esta es la definición, pero esta cuenta es equivalente a calcular menos la esperanza de la derivada segunda con respecto a tita dos veces del logaritmo de f sub tita evaluada en la variable aleatoria x. Esta segunda forma va a ser muchísimo más fácil de calcular que la primera. ¿Para qué sirve todo esto?
Bueno, la respuesta está en el siguiente teorema. El teorema dice que bajo ciertas condiciones muy generales, si θ sombrero m es el estimador de máxima verosimilitud de θ y es consistente, y tenemos una función q de θ derivable con q' de θ distinto de 0 para todo θ, entonces q de θ sombrero n es asintóticamente normal para estimar a q de θ. O sea, más simple, vamos a poder definir la distribución asintótica siempre que tengamos el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a hacer dos ejemplos y vas a ver cómo calcularla. En las próximas guías nos va a resultar muy útil la siguiente propiedad. Si raíz de n por raíz del número de información de Fisher por θ sombrero n menos θ tiene distribución aproximada normal 0,1, cuidado que no puedo decir que es normal, esto es a nivel asintótico, esto va a ser una aproximación para un n relativamente grande. Y θ sombrero n es un estimador consistente para θ, que todo esto va a ocurrir cuando tengamos los estimadores de máxima verosimilitud, entonces vale que raíz de n por la raíz de i, pero de θ sombrero, por θ sombrero n menos θ, también va a tener distribución aproximada normal 0,1. Para practicar todo lo que te acabo de decir, que fue un baldazo de agua fría con 1.000.000 de definiciones, vamos a encontrar la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud del parámetro P de una población con distribución Bernoulli P, basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Tenemos entonces x1, xn, independientes e idénticamente distribuidas, Bernoulli P, función marginal de x es p a la x por 1 menos p a la 1 menos x, con p perteneciente al intervalo 0, 1. Habíamos dicho que el estimador de máxima verosimilitud de p sombrero era el promedio de las nxy. ¿Cuánto vale la esperanza de p sombrero? Bueno, ya vimos que la esperanza de p sombrero vale p para todo p en el 0,1, era insesgado. Y de la misma forma podemos calcular la varianza de p sombrero, que es la varianza del promedio. Es una cuenta muy simple que ya hemos calculado y eso da p por 1 menos p sobre n para todo p en el 0,1. Entonces, por los teoremitas que acabamos de ver, p sombrero es insesgado y consistente, así que vale la definición de la distribución asintótica. Busquemos ahora el número de información de Fisher en función de p y ya vamos a poder resolver cómo queda la distribución. I de p es igual a menos la esperanza de la derivada segunda con respecto a p del logaritmo de f de p, pero evaluada en la variable aleatoria x. Entonces calculemos todo para x chiquita y para calcular la esperanza lo evaluamos en x grande. F de p es p a la x por 1 menos p a la 1 menos x. Si aplicamos logaritmo nos queda x por logaritmo de p más 1 menos x por logaritmo de 1 menos p. Vamos a derivar dos veces. Es un poco fiaca, sí, pero vamos a hacerlo igual. La primera derivada me queda x sobre p menos 1 menos x sobre 1 menos p. Derivo de vuelta, me queda menos x sobre p al cuadrado menos 1 menos x sobre 1 menos p cuadrado. Saco factor común porque eso me va a ayudar a luego calcular la esperanza. Esto es evaluado en x chiquita. Cuando vayamos a calcular I de p, tenemos que reemplazar por x grande, si no, no le vamos a poder calcular la esperanza, ¿no? Por lo tanto, esto me queda menos la esperanza de toda esta función evaluada en x grande. Para esta cuenta, todo lo que tenga la letra p es una constante. Voy a aplicar linealidad de la esperanza, nada más y nada menos. Sabemos que como x es Bernoulli p, la esperanza vale p. Así que de vuelta esta cuenta queda muy simple, solo larga y molesta, pero simple. Reemplazamos, simplificamos y esto nos queda 1 sobre p por 1 menos p. En mi definición voy a decir que q de p es p simplemente.
Entonces la derivada es 1. Reemplazamos y listo. Lo que tenemos es que como P es el estimador de máxima verosimilitud y es consistente, tenemos que raíz de n por P sombrero menos P es aproximadamente normal de parámetros 0 y P por 1 menos P. Y otra forma equivalente de escribir exactamente lo mismo es que raíz de n por P sombrero menos P dividido la raíz cuadrada de P por 1 menos P es aproximadamente normal 0,1, que es exactamente el mismo resultado al que llegamos si aplicamos TCL. Para cerrar este capítulo, te voy a contar algunas distribuciones continuas importantes que no vimos en la primera parte de la materia. Las tenés en la tabla, pero no las charlamos, así que velozmente vamos a conversarlas. La primera es la distribución que se llama chi cuadrado. La variable aleatoria x tiene distribución chi cuadrado de parámetro nu, que se lo llama generalmente grados de libertad, si su función de densidad está dada por todo esto, 1 sobre gamma de nu sobre 2 por 1 medio a la nu sobre 2 por x a la nu sobre 2 menos 1 por e a la menos x sobre 2 con la indicadora de x mayor a 0. Si mirás fuerte esto que acabo de escribir, podés darte cuenta que coincide con una variable aleatoria que tenga distribución gamma. ¿Con qué parámetros? Con parámetros nu sobre 2 y 1 medio. Entonces, si nos damos cuenta que coincide con la densidad de una gama, es muy fácil deducir que la esperanza de x va a ser nu y la varianza 2 veces nu. También en el ejercicio 2.10 probamos que si tenemos z, una variable normal 0,1, y le elevábamos al cuadrado, eso nos daba una chi cuadrado de 1 grado de libertad. Ahora, si x1 y xn son variables independientes, cada una con distribución chi cuadrado de parámetro nu sub i, entonces cuando las sumemos vamos a tener una nueva distribución chi cuadrada cuyo parámetro es la suma de los parámetros. Y esto también lo podemos deducir fácilmente usando propiedades de la gama. Ya sabíamos que si sumábamos gamma con igual parámetro lambda, eso nos iba a dar una gamma. Entonces lo mismo ocurre con las chi cuadrado. Y ahora, para terminar con la chi cuadrado, vamos a ver un corolario. Se llama distribución chi cuadrado con n grados de libertad a la distribución de u igual a la suma de las n z i al cuadrado, donde las z1 a zn son variables independientes e idénticamente distribuidas normales 0,1. Lo que estoy diciendo es que si sumo n variables normales estándar al cuadrado, eso me va a dar una chi cuadrado con n grados de libertad, lo cual sale de todo lo que escribí anteriormente. Esta parte es la que nos vamos a quedar de todo lo que acabo de decir. Vamos con la siguiente distribución. La siguiente distribución se llama T de Student. Esta distribución tiene todo un cuentito y toda una historia, así que vas a pedir en tu clase que te la cuenten, porque este video ya lleva como 450 horas y creo que querés que me calle de una vez. Solo te voy a dar la definición. Si tenemos z una normal 0,1 y u una variable aleatoria con distribución chi cuadrado de n grados de libertad, si z y u son independientes y defino a t como z dividido la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido sus propios grados de libertad, esa transformación va a tener distribución t de Student de n grados de libertad. En este momento estarás diciendo, ¿para qué me están dando todo esto? A partir del capítulo que viene van a empezar a aparecer un montón de transformaciones y vas a ver que tenía sentido que te dé todo esto definido. Ahora, ¿esto qué pinta tiene? Una T de Student tiene, groseramente con mi hermoso gráfico, forma de una campana centrada en 0. Es como si hubieses agarrado una normal estándar y la hubieses pisado. Se dice que es como una normal pero con colas pesadas, como que converge más lento si n es chiquitito. Ahora, ¿qué pasa?
A medida que n es cada vez más grande, voy a arruinar completamente este dibujo porque no me va a salir. Lo que va ocurriendo es que estas campanas se van haciendo más flaquitas y más altitas. O sea, se va... Ah, me quedó espantoso. Bueno, espero que me entiendas. Se va acampanando tendiendo a la forma de una normal 0,1. Se puede observar que una t-student con n grados de libertad tiende a una normal estándar cuando n tiende a infinito. La última que te voy a contar va a ser muy rápido porque no sé ni si la vamos a usar, pero creo que no puedo decirte esta materia sin saber que existe. Se llama distribución f de Fisher-Snedeker. Y lo que dice es que si tenemos u y b, dos variables aleatorias independientes, con distribución chi cuadrado de n1 y n2 grados de libertad respectivamente, entonces si defino a f como el cociente de las chi cuadradas, cada una dividida por sus propios grados de libertad, eso me devuelve una distribución f de n1 y n2 grados de libertad. Esos son los parámetros. Por último, te voy a dar un teorema mega útil que relaciona estas variables que acabo de definir arriba. Dice así: sean x1, xn, variables aleatorias i y d, normales mu sigma cuadrado. Lo primero que definimos es que si defino a z como la raíz de n por x raya, que es el promedio de las xy, menos mu sobre sigma, esto me va a devolver una distribución normal 0,1. Ahora, si defino a w como la suma desde igual a 1 hasta n, de cada xy menos el promedio de todas las x al cuadrado, dividido sigma cuadrado, esta transformación me va a devolver una variable con distribución chi cuadrado de n menos 1 grados de libertad. El tercer punto de este teorema dice que w y z son independientes, lo cual es bastante difícil de demostrar. Y el punto 4 dice que si definimos a s cuadrado como la suma de xy menos x raya al cuadrado dividido n menos 1, entonces t igual a raíz de n por x raya menos mu sobre s tiene distribución t de student con n menos 1 grados de libertad. Todas estas formas, guardalas en un lugar muy próximo porque lo vas a usar en muchísimos ejercicios. La demostración la vamos a hacer en clase porque honestamente ya me cansé muchísimo. Así que vení a clase y demostramos absolutamente todo este teorema.